Dios les bendiga en este día. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 12 del 22 al 32. Antes de empezar, quisiera orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad, Señor, de compartirle esta tu santa y divina palabra. Señor, reconociendo que el único digno de gloria y de honra eres tú. Clamo, Señor, en este momento, Señor, que con la autoridad de tu palabra, en este momento, ato a todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario al tuyo, que impida, Señor, que tu palabra sea prosperada en los corazones de aquellas personas que van a escuchar, Señor, esta tu santa y divina palabra. Señor, tú dices en tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú estás presente. Por lo tanto, te damos las gracias, Señor, pues sabemos que tu Espíritu Santo se encuentra en este lugar, Señor. Y a ti te damos, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 12, 22 al 32. Dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El tema de esta palabra es: una casa dividida no permanecerá. Nuestro Señor Jesucristo indica que echar fuera demonios constituye una señal del verdadero ministerio del reino. El Señor dio ejemplo de esto en su ministerio y prometió que sería una señal permanente de la predicación del evangelio del reino. Él les dio autoridad a sus discípulos de echar fuera demonios, pero que el regocijo no debía venir por esto, sino porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida y que la salvación había llegado al ser humano. Bendecimos el nombre del Señor. En este texto que yo di lectura, en esta palabra del Señor, es una palabra verdaderamente que nos enseña a nosotros la autoridad que tenía el Hijo del Hombre, la autoridad que tenía Jesucristo sobre el mundo espiritual. Y cómo el enemigo se levanta, inclusive utilizando a aquellos religiosos que pensaban que tenían el conocimiento de Dios, tenían la palabra, pero ellos tuvieron la osadía de decir al Señor que él echaba fuera los demonios por el príncipe Beelzebú. Y dejaron de ver que el Señor había sanado y libertado a un hombre que estaba cautivo. El Señor entró en la sinagoga y había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Y el Señor estaba haciendo milagros y prodigios. Y la gente le seguía. En Él encontraban ellos la solución. En Él ellos encontraban la solución para sus vidas. Porque Jesucristo, donde llega Jesucristo, donde llega el Espíritu de Dios, hay libertad. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros debemos entender qué está aconteciendo alrededor de la Sagrada Escritura, para que nosotros entendamos el por qué Jesucristo comenta lo que Él comenta. En primer lugar, cuando aquí Él dice que Él sanó al ciego y mudo,
Esta palabra, en el griego es la palabra terapeu. Es de la palabra, de donde viene la palabra terapia y terapéutico. Él sanó a este ciego y mudo. Originalmente, esta palabra significaba servir de una manera sencilla, tal como lo hacen los sirvientes domésticos, que atienden a los miembros de una familia. ¿Okay? En vista de que sus deberes incluían el cuidado de los miembros enfermos de la familia, la palabra tomó una connotación médica en el sentido de atender, cuidar y proveer para la persona enferma. De ahí que la palabra llegó a significar restaurar la salud y curar. El Señor Jesucristo sanó a este individuo, sanó a este ciego y mudo. Lo trajo a una sanidad completa, porque este era un hombre que al estar ciego y al estar mudo, tenía un impedimento que le impedía a él ser productivo para la sociedad. Era un ser que vivía marginado. A él tenían que llevarlo y colocarlo en un lugar para poder mendigar, posiblemente poder subsistir mendigando. Y no solamente eso, sino que no podía ver, no podía leer, no podía hacer las cosas por sí solo. Necesitaba siempre de que alguien estuviese al cuidado de él. Cuando el Señor llega a la vida de este ciego, llega la terapia, llega la sanidad, llega la curación para su vida. ¿Ok? Este ciego que antes era llevado, como dije anteriormente, o conducido por alguien y puesto en un lugar a mendigar, ahora él podía ver dónde iba y podía ver por sí mismo. Podía ser libre. Él podía ir al templo, podía ver aquel que tantas veces él había escuchado que sanaba. Porque él posiblemente escuchaba lo que se movía, esta multitud que se movían alrededor de Jesucristo, pero él no podía ver y no sabía lo que estaba pasando. Él sí escuchaba de este hombre que estaba sanando, pero ahora él podía ver a aquel que le había dado a él la sanidad. Y no solamente eso, sino que podía alabar a aquel y darle gloria a aquel que le había traído a él el habla. ¿Cómo se levantan estos religiosos para impedir la gloria que se merece el Hijo de Dios? Porque nadie antes estaba haciendo los milagros que él hacía. Mira, el Señor Jesucristo llegó a traer liberación, a traer sanidad, a saquear la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte, el diablo, Satanás, tenía al ser humano atado. Y tenía atado a los religiosos. El Señor tenía que venir con su autoridad, atar a ese hombre fuerte de la religión y libertar a los que estaban cautivos, no solamente por la religión, sino que estaban cautivos en sus vidas por impedimentos, por enfermedades, tormentos demoníacos. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando llega el Hijo del Hombre, llega Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo empieza a manifestar su gloria a través de él, llega la liberación, llega la sanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Este ciego y mudo ahora podía hablar para expresarse, podía sentirse completo, pues ahora él podía abiertamente declarar también así las verdades de aquel que le había sanado a él. Un mudo y ciego, oye, tremendo impedimento que este hombre tenía. Porque los fariseos rehusaban darle la gloria a Jesucristo y tenían esta osadía de decir que él echaba fuera los demonios por el príncipe Belcebú. Los fariseos estaban movidos por su celo religioso y su ceguera espiritual. Cometen un grave error y cometen lo que aquí la palabra declara, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos de nosotros posiblemente en cierta ocasión podríamos haber pensado que podríamos haber blasfemado en contra del Espíritu Santo de Dios. Pero la blasfemia del Espíritu Santo de Dios no es tan fácil llegar a cometerla. Pero sí te aconsejo que cuando tú no entiendas algo que se mueva dentro de la iglesia y tú veas la manifestación del Espíritu Santo de Dios y tú no entiendas ciertas cosas, no haga comentarios sin tú tener el discernimiento y el conocimiento.
sino más bien busca información en las Sagradas Escrituras y trata de informarte a través de lo que el Espíritu Santo ya ha escrito a través de las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos ser informados de los movimientos que se movilizan dentro de la iglesia y nosotros reconocer si esto es del Espíritu Santo de Dios o no. Porque sí se han levantado muchos charlatanes por ahí que hacen unas manifestaciones que nosotros a veces pensamos que son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, y personas que ni siquiera son cristianas se dan cuenta que lo que ellos traen consigo es un relajo, como decimos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo, y Él viene a glorificar al Hijo de Dios. Él viene a glorificar al reino de los cielos. Él no viene a glorificar al hombre. Y Él no viene a hacer cosas que van a chocar en contra de las Sagradas Escrituras, porque Él no se va a contradecir a sí mismo. Bendecimos, Él no se va a contradecir a sí mismo. Él no va a escribir las Sagradas Escrituras, inspirar a los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras para que nosotros entendamos quién es Él, y luego Él mismo hacer cosas que van a contradecir lo que ya está escrito. Esa es una información que a través de la cual nosotros podemos saber en dónde estamos parados con el Espíritu Santo de Dios. Y una de las naturalezas del Espíritu Santo de Dios es que es un Espíritu Santo. De ahí arrancamos. Si nosotros entendemos que Él es un Espíritu Santo, todas aquellas cosas que sabemos que no van dentro del marco de la santidad están mal y no deben de hacerse, para no contristarlo a Él. Para nosotros no venirnos en contra del Espíritu Santo de Dios. Los hebreos, los judíos, pensaron varias veces pensaron que ellos estaban peleando en contra del enemigo y estaban peleando contra el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Y esta declaración que hacen estos fariseos aquí es una declaración verdaderamente que no debería ellos de haberla hecho, pues un gran peligro. Es un gran peligro tú declarar que el Hijo de Dios está siendo libertando y sanando por el príncipe Beelzebú. ¿Quién es este Beelzebú? Porque nosotros a veces leemos esto y busqué una información y dice Beelzebú es el príncipe de los demonios. Este nombre se deriva de Baal-Zebú, una deidad idolátrica entre los ecronitas, ¿ok? Cuyo nombre significa Señor de las moscas, como si éste tratara de proteger a sus adoradores del tormento que causaban las picaduras de diversos mosquitos de la región de Cron. Este es el príncipe del estiércol, también es conocido. Entonces los judíos aplicaron este nombre a nuestro Señor Jesucristo, que Él echaba fuera los demonios por el príncipe Beelzebú. Pero el Señor le dijo a ellos, vea acá, si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado hacia vosotros. Satanás, le dice también, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque su reino estaría dividido y no permanecería. Y Él le dijo también, si yo echo fuera los demonios por el príncipe Beelzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? ¿Por qué el Señor le declara esto? Mira, el Señor es tremendo abogado. El Señor tiene un lenguaje que cuando el Señor empieza a expresarse y a declarar las verdades del reino, tú te das cuenta la apologética que tenía el Señor para defender su ministerio, para defender la labor a la cual Él había sido llamado. Nosotros debemos de aprender de Él. Aprender nosotros a defender el reino de Dios y defenderlo sin temor, sin miedo, y no avergonzarnos de Él, ni de lo que Él representa. Porque hay cosas que nosotros no entendemos y hay cosas que el ser humano no puede entender. Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de manifestar espiritualmente. Estos fariseos tenían los rollos sagrados, tenían la religión, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios. No tenían el Espíritu que le podía dar a ellos el discernimiento para saber si lo que Jesucristo estaba haciendo era de Dios o no. Y no solamente eso, sino que su corazón estaba endurecido. Y al tener el corazón endurecido, haber estado cegado bajo el celo de la religión, no podían ver el hecho de que este hombre antes estaba ciego y mudo, y ahora
podía ver y podía hablar. ¿Por qué no empezar con el mero hecho de que, oye, este hombre estaba marginado anteriormente, no podía hacer las cosas que él podía hacer antes, pero llega ahora este profeta, porque eso es lo que yo pensaba, que Jesucristo posiblemente era un profeta y que no era solamente un profeta. Algunos pensaban que era un profeta de Dios, otros declaraban que él no era ningún profeta. Como estos declaran que él solamente echaba fuera los demonios por el príncipe Belcebú, porque ellos tenían temor de perder su religión, tenían temor de perder su nación. Los romanos le permitían que ellos gobernasen a su nación y practicasen su religión, pero ellos no podían ver más allá de la religión. No podían ver que Jesucristo era el Mesías que Dios había enviado para libertar a los cautivos y traer el reino de Dios aquí en la tierra. Bendecimos el nombre de Dios. Miren esto. Voy a buscar a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 9 al 15, dice la palabra de Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová. Ustedes pueden pensar que los fariseos y los judíos de la época de Jesucristo no practicaban adivinación, que muchas de estas personas no estaban buscando información de otras fuentes para ellos también hacer ellos sus exorcismos y tratar de hacer las cosas que ellos no entendían. Porque si ellos el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo, y ellos no podían hacer lo que Jesucristo estaba haciendo, expulsar y echar fuera demonios. Bendecimos el nombre del Señor. Ellos carecían del poder y de la autoridad que tenía Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso fue que ellos, a través de su celo religioso, tuvieron esa osadía de decir que Jesucristo echaba fuera a los demonios por el príncipe Belcebú. Y tenemos ejemplo de esto. Mira, que en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 19 al 22. Segunda de Reyes. Bendecimos el nombre. Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 en adelante. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: y consultad a Baal-Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Vemos aquí la situación de un rey, el hijo de Acab, porque ya Acab había muerto. Ocasías toma el mando del reinado. Josafat está reinando en el reino del sur, en Judá. Pero este hombre cae enfermo, cae de una ventana. Y lo primero que él quiere es mandar a sus mensajeros a preguntar a Baal-Zebú, el dios de Cron, si él se iba a levantar de ese lecho. Oye, eso enfogonó a Dios. Rápidamente Dios le manda a Elías, que era el profeta que Dios estaba usando, con fuego. Y lo manda y le dice: dile a Ocasías que no hay en Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron. Por lo tanto, del lecho en donde estás no te levantarás, morirás de esta muerte. Morirás, le dijo. Y nosotros vemos aquí en este hecho de que los judíos tenían esta práctica, porque el pueblo de Israel siempre se envolvía y caía en la desobediencia de la adivinación, de la hechicería, de la brujería, del espiritismo, de todo esto que yo leí en el capítulo 18 de Deuteronomio, como Dios le dijo a ellos y le dio instrucción de que no practicaran estas cosas que estaban ellos practicando.
vemos este rey que va a consultar una deidad pagana, una deidad que no tiene poder, el dios de las moscas, el príncipe del estiércol. Y este rey murió por eso. Su reinado solamente duró 2 años. Volviendo a la clase, o volviendo a esta palabra, que los fariseos le están acusando a Jesucristo de que él estaba echando fuera a los demonios por el príncipe Belcebú. Jesucristo le dijo: venga, si yo echo fuera a los demonios por el príncipe Belcebú, ¿por quiénes los echan? Vuestros hijos. Y el Señor empieza a confrontarlo a ellos con esta palabra. Pero sabemos que Jesucristo vino aquí, dice en Lucas 4, del 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor no vino a traer religión. El Señor vino a traer una forma de vida, vino a traer liberación, cosa que en muy pocas iglesias se ve y se practica. Mientras las personas van a la iglesia y están siendo ministradas con la palabra, porque la palabra es de bendición, la palabra de Dios, pero hay muchos que están cautivos. Muchos dicen: bueno, pero los cristianos no pueden tener demonios. Dicen: porque donde está el Espíritu Santo de Dios no puede haber guarida de demonios. Bueno, el cristiano no puede ser poseído, pero sí puede tener corrientes demoníacas. Sí puede tener áreas en su vida que posiblemente no hayan sido entregadas, que el mismo Satanás utiliza para atormentar y posiblemente oprimir al mismo cristiano. Porque al diablo lo que le interesa son los que están dentro de la iglesia. Porque los que están fuera ya él los tiene. Dentro de la iglesia el diablo anda buscando poner su reinado. Y esto va a pasar en el mundo escatológico. En un futuro vamos a ver esto, los que están aquí. No vamos a decir vemos, pues yo no quiero estar aquí. Pero miren esto, que Satanás, como dijo Jesucristo, no puede echar fuera a Satanás. ¿Ok? Solamente el Hijo del Hombre, quien es el verdadero hombre fuerte, a través de su espíritu, puede saquear la casa del diablo y echarlos fuera y poner nuevamente a restaurar la vida del ser humano, sea cristiano o sea que no sea cristiano. Porque nosotros a veces pensamos que nosotros somos perfectos, que no pecamos. Pero no hay un cristiano que pueda decir que yo no peco. Todo el mundo peca. Nadie es perfecto. Bendecimos el nombre del Señor. Aunque el Señor sí dijo: sé perfecto porque yo soy perfecto. Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que tiene completo dominio sobre Satanás y el imperio de la muerte. Pero miren esto. Pedro, el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos y le dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos empezaron a decir: uno dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. Pero al Señor le interesaba saber qué pensaban sus discípulos. Y Él les pregunta a ellos y le dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Pedro, esto no te lo reveló a ti carne ni sangre. Bienaventurados eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló el mismo Dios, ¿no? Y Pedro había dado una declaración y una revelación que nadie más tenía. El hecho de que Dios ahora le daba a Pedro que sobre la declaración que Pedro había hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, era sobre el fundamento que Dios iba a establecer su iglesia, de que Él es el Hijo de Dios. Pero Pedro luego, cuando Jesucristo dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca por mano de los ancianos, Pedro, cuando Jesucristo menciona esto, no quiere que Jesucristo vaya a Jerusalén y muera. Lo quiere impedir que él lleve a cabo su propósito. Y el Señor Jesucristo miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pone las miradas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Reprendió a Pedro. Ahí tenemos un cristiano que está en los caminos de Dios, pero que piensa que porque había recibido cierta revelación, ahora podía decir cualquier cosa y era de Dios. O sea, que vemos aquí el hecho de que una persona cristiana puede tener influencia. No podemos tapar el sol con una mano. Como hay ciertas religiones por ahí que declaran esto y caminan ellos bajo la religiosidad y siguen atados
atados, años y años dentro de la iglesia, sin recibir ninguna clase de dones de parte de Dios, sin Dios poder usarlo en nada, porque todavía tienen esas ataduras y tienen esas corrientes demoníacas. Porque sí, debemos declarar esto, que queremos que el Espíritu Santo de Dios abarque todo el ser del ser humano, llevarlo completo, que la casa de Dios no esté dividida, porque una casa dividida no puede permanecer. Así como hay hogares que están divididos, uno por un lado y el otro por el otro lado, y están en una contienda y en una lucha, y están buscando cada uno su propio bienestar, sin movilizarse como una sola unidad, esa casa no puede permanecer. El Señor le declaró esto a los fariseos, y le dijo, una casa dividida no puede permanecer. El reino del diablo no se va a dividir a sí mismo, que lamentablemente podemos declarar esto, de que a veces el enemigo se moviliza como en una unidad que refleja una unidad mejor que la de la iglesia. Se movilizan bajo su maldad y hacen daños a la humanidad. Porque el imperio de las tinieblas funciona bajo la dirección del enemigo. No que la iglesia no está haciendo su labor, pero nosotros tenemos que movilizarnos como una sola unidad. En unidad, para poder tomar la autoridad sobre el imperio de las tinieblas. Y no quiero meterme mucho en esto de la política, pero el Señor me reveló, pero yo vi ciertas cosas. Y cuando yo veo esto de la Casa Blanca, cuando se meten todas estas gente con esta violencia y están entrando dentro de la Casa Blanca y están robando una computadora, haciendo todo el daño que hicieron, mataron personas. ¿Y qué no hicieron ellos ahí? Porque la casa estaba dividida. El republicano por un lado y el demócrata por otro lado. Y por el otro lado el diablo, el hombre fuerte, invitando a la violencia que se entre dentro de la Casa Blanca. Digo, un mejor ejemplo, aquí tengo el ejemplo. Porque una casa dividida no puede permanecer. Y todos los demonios alrededor acapararon la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque la casa estaba dividida. Así mismo sucede, porque la cosa que nosotros vemos en el ámbito natural es lo mismo que está pasando en el ámbito espiritual. Cuando las casas no están unidas, cuando los matrimonios no están unidos, los demonios están acampando alrededor de esa casa y andan buscando de entrar con el hombre fuerte y destruir con el divorcio, destruir con la violencia doméstica, destruir con tantas maldades. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos más envueltos en un mundo de religiosidad y queremos tapar el sol con la mano y no queremos declarar lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, de que nosotros estamos rehusando hacer la guerra espiritual que Dios nos mandó a nosotros que nosotros hiciésemos. Y cuando nosotros no hacemos la guerra y no atamos al hombre fuerte, el hombre fuerte cobra fuerza y cobra valor y anda buscando entrarse en tu hogar para destruirlo. Bendecimos el nombre del Señor. Su reino espiritual, el Señor vino a establecer su reino aquí en esta tierra, a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos y oprimidos, predicar el año agradable del Señor. El reino de Dios no se puede establecer sin una lucha espiritual, sin una batalla espiritual. Cada vez que nosotros tratamos de hacer la obra de Dios o de tratar de implantar el reino de Dios en la tierra, va a haber una lucha espiritual. El enemigo no se va a ir así tan fácil como muchos lo ponen. Muchos ni siquiera quieren mencionar al diablo porque le tienen miedo. El Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por el hecho que tú no quieras mencionar al diablo en tu iglesia, no quiere decir que el diablo no ande buscando destruir del templo y destruir a los que están dentro. Muchos están siendo atormentados por diversas enfermedades, por diversas opresiones mentales, de problemas emocionales. Y las personas no quieren reconocer que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, como lo dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está declarando esta verdad después de la cruz. Porque dice la palabra del Señor que Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades y los destronó, venciéndolos a ellos en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue una victoria total.
Hoy en día la gente está predicando un evangelio, pero no quieren reconocer el hecho de la cruz. No quieren reconocer el poder de la sangre de Cristo. Un evangelio en donde no se pone énfasis al arrepentimiento, a la santidad, a buscar el evangelio del reino, a buscar lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario y darle gloria al Hijo de Dios, al Hijo del hombre. Es un evangelio que está tergiversado. Es una casa que está dividida, es una casa que no va a permanecer. Bendecimos el nombre del Señor. Porque mira lo que dice el Señor aquí, dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El peligro de poder decir que lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo era a través del príncipe Belcebú. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estos religiosos carecían de autoridad, carecían de visión espiritual, y lo único que ellos tenían en su alcance era desacreditar la fuente de autoridad de donde venía el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo venía a través del Espíritu Santo de Dios. Él vino a enseñarnos a nosotros cómo nosotros podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios para poder tener autoridad sobre el príncipe de las tinieblas. Porque nosotros no vamos a poder tener la autoridad sobre el diablo si nosotros no podemos tener la autoridad sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia mente, nuestra propia vida, nuestro propio ser. Por eso fue que el Señor dijo: una casa dividida no puede permanecer. Él vino a traer unidad al ser humano. El ser humano es un ser tripartito, espíritu y alma y cuerpo. Pero muchos andan, o muchos de nosotros a veces andamos más en el ámbito almático, en el ámbito carnal, que en el ámbito del espíritu. No, Dios quiere que nosotros seamos un ser, que nuestra unidad, espíritu y alma y cuerpo, toda parte de nuestro ser esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque si no tenemos esta llenura, nosotros no podemos contrarrestar la fuente antagónica del diablo. Una casa dividida no puede permanecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Si Satanás se divide a sí mismo, su reino no puede permanecer. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Miren esto. Lo que hicieron los fariseos, estaban difamando al Espíritu Santo, atribuyéndole al diablo conscientemente su obra, cometiendo el pecado imperdonable. Su pecado no era una acción impulsiva, fruto de ignorancia, sino el resultado continuo y rechazo continuo de la verdad concerniente a Jesús. Era un pecado contra el conocimiento espiritual. Tenían amplia evidencia de la verdad por la palabra y los hechos de Jesús. Ellos escogieron deliberadamente el insulto contra el Espíritu Santo y perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas por Él. Entonces, si tú rehusas creer en Cristo y constantemente estás rechazando, viendo así la verdad y teniendo las Sagradas Escrituras, y tú te vienes totalmente en contra de Dios, te vienes en contra del Espíritu de Cristo, te vienes en contra de la cruz, te vienes en contra de todo lo que Él está haciendo, Dios te puede perdonar, como lo hizo con el apóstol Pablo. Pues Pablo era un criminal que andaba buscando matar a los cristianos, pero el apóstol Pablo, cuando tuvo revelación de Cristo, se convirtió al evangelio. Entonces, si tú quieres recibir el perdón para tus pecados, tú debes reconocer que tú no puedes tener el perdón de tus pecados sin el Espíritu de Cristo. No puedes tener el perdón de tus pecados sin venir a la cruz del Calvario. La única forma de nosotros recibir el perdón de nuestros pecados es a través de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y que Dios nos libre de nosotros llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios. Muchos de estos religiosos inclusive se iban a otra fuente a ellos a buscar liberación, haciendo exorcismo a través del príncipe demoníaco, y se iban a los hechiceros, a los adivinos. ¿Cuántos cristianos no están dentro de la iglesia y van a consultar a leerse los psíquicos? Se consultan a psíquicos, se leen la palma de la mano.
leen su horóscopo y son cristianos. Bendecimos el nombre del Señor. Que el Señor nos libre de nosotros llegar a cometer tal ignorancia. Voy a concluir. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera que en este momento, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyese en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, tú recibirás la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Recibe a Cristo en tu corazón. Tú no tienes que estar en ninguna iglesia para tú recibir a Cristo. Tú puedes estar donde quiera, no importa en donde tú te encuentres. Tú puedes declarar y entregarle tu vida a Él, y Él te va a dar a ti la salvación. Él te va a dar a ti el Espíritu Santo de Dios. No por esto estoy diciendo que no te congregues, pero nosotros no tenemos que esperar llegar a un sitio o a X lugar para nosotros empezar a tener comunión con el Padre de Dios, con el Padre de las luces, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ramón King. Después, si escucha este mensaje, puedes dejar un comentario. Si deseas oración, puedes escribir al correo electrónico kingfortress1@aol.com o mariaklm@aol.com. Estamos para servirte, para orar, para buscar de Dios y para orar, para que el Señor liberte a los cautivos. A eso el Señor nos ha llamado. Y este ministerio, Jesucristo mi Señor, es un ministerio de liberación, de intercesión, de ayuno, de oración. Nosotros estamos buscando el rostro de Dios para que Dios liberte a los cautivos. Porque Dios no quiere que nosotros vayamos sentando en la iglesia, esperar a que nos den una oportunidad para cantar un cántico, o esperar 2 meses para que nos permitan traer una palabra, ni cuando ya Dios nos ha llamado a nosotros a libertar a los cautivos, a traer vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor, a predicar un evangelio de poder, de autoridad. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, y espero que escuche esta palabra. Al escuchar esta palabra, que tú mismo indague, que tú mismo leas las Sagradas Escrituras y la cita bíblica que yo te leí, tú leas esos capítulos y te enteres por qué el Señor declara ciertas cosas, y te vas a dar cuenta que lo que tú antes pensabas que no podías entender, ahora tú lo entiendes. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros enseñemos y traigamos luz a aquellas personas que están en tinieblas. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.